Vivenciamos la mayor pandemia de la que hemos oído hablar en los últimos siglos. Ningún país, ninguna isla, por más aislada que esté, ha dejado de sentir sus efectos. El planeta entero se siente amenazado por un virus invisible que destruye y todavía puede destruir millones de vidas humanas, afectando a las economías y a las sociedades de una manera trágica. América Latina ha sido testigo del derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente con el posterior ascenso de gobiernos autoritarios, electos de manera populista y con la ayuda mediática de noticias falsas, manipulando a la opinión pública, gobiernos que se comportan de modo indiferente a las aspiraciones y necesidades urgentes de su propia gente. Por lo tanto, nuestra misión en ese contexto debe ser la de fortalecer las fuerzas democráticas, especialmente la de los movimientos sociales populares, ayudando a construir una democracia más fuerte en la que no solo se respeten los derechos humanos, sino también se reconozcan y promuevan los derechos ambientales. Ser misionero en ese contexto es estar cerca de quienes luchan por estructuras políticas y sociales más participativas, como proponen los movimientos indígenas, quilombolas, los que promueven la agricultura familiar, los sin tierra y los sin techo, los movimientos de resistencia a la minería y sus efectos en los territorios y sus poblaciones. La pandemia requiere que miremos más profundamente la dimensión social y política de la misión y nos resistamos a la promoción de formas fundamentalistas de religiosidad, centradas únicamente en el cultivo de la interioridad, tornándose indiferentes a la sociedad. Las propuestas del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si deben ser aceptadas con más entusiasmo y determinación. Como misioneros, debemos revisar los valores que sustentan nuestra existencia común. La economía existe para nosotros y como tal debe tener por función primera promover la paz, la justicia y la calidad de vida para todos. La competencia y la competición no son las únicas e infalibles normas que deben regir la convivencia social. La cooperación y la solidaridad son valores que tienen mayor capacidad de crear cohesión social e inspirar a nuestras sociedades. A pesar de las diferencias de culturas, de idiomas y de cosmovisión, esa diversidad es nuestra riqueza, hay valores comunes por los que debemos esforzarnos. La pandemia también nos mostró lo frágil y vulnerable que es la existencia humana. Por lo tanto, debemos prestar más atención a la calidad de nuestras relaciones con Dios, con los demás y con la creación. La vida humana no es la única a la que reconocemos dignidad moral. También hay dignidad moral en la vida de los seres naturales, que debe llevarnos a reconocer sus derechos naturales. Los ríos, bosques, montañas y animales también tienen sus propios derechos que deben ser reconocidos y respetados. Si aprendemos a respetarlos, construiremos una comunidad de vida en la que los seres humanos no son una parte y nunca los dueños y los únicos. La ecoteología necesita avanzar con una nueva hermenéutica del Génesis, en la que el hombre se descubra a sí mismo como un mero guardián, llamado a cuidar, para que seamos más sensibles a lo que pueda excluir, marginar y destruir en nuestras relaciones con los demás y con toda la biosfera. Tenemos que resistir y enseñar a la gente a resistir la cultura de lo descartable, viendo las cosas dentro de una cadena de relación, donde todo está interconectado. Un daño infligido a animales, ríos y bosques afecta a todo el ecosistema, así como afecta a la calidad de las relaciones humanas. La pandemia nos hizo ver que las vidas de los mineros, de las personas sin hogar, de los indios y de aquellos que viven a orillas de los ríos, de los habitantes de los barrios marginales y de las periferias, son vistas como secundarias y pueden quedarse en situación de riesgo. Ser misionero es trabajar por el bien común y oponerse con determinación a esa cultura fascista que promueve la marginación y reafirma la desigualdad. La pandemia mostró las deficiencias de los sistemas de salud pública,
pero sobre todo mostró que la privatización de la salud deja indefensas incluso a las clases medias en situaciones como la que estamos viviendo. Ser misionero es trabajar por un sistema de salud más amplio y universal, accesible a todos, especialmente a los más pobres y vulnerables. Perdemos nuestra dignidad cuando pensamos que algunas vidas son más importantes que otras o valen más que otras. Nos olvidamos que la condición humana es universal. La pandemia también mostró que una economía basada únicamente en las leyes de mercado, que fomenta cada vez más el consumo, puede ser destructiva para la supervivencia de la humanidad y la integridad del planeta. Tal vez nos tengamos olvidado de lo comunitario e insistido demasiado en lo individual. Como misioneros necesitamos trabajar más por una economía de solidaridad y cooperación, creando cooperativas y asociaciones, fortaleciendo los lazos comunitarios. Tal vez hemos puesto demasiada esperanza en el avance de la tecnología, en nuestro propio poder y en nuestra autosuficiencia, en lugar de trabajar por la solidaridad, la cooperación y la fraternidad. Tal vez debamos repensar la sobrevalorización de la libertad individual y centrarnos más en la responsabilidad individual en la construcción del bien común. Es posible que tengamos que revisar nuestros programas escolares y universitarios, especialmente en universidades católicas y verbitas, para buscar y construir formas alternativas de vivir y habitar en la tierra. Es posible que debamos cambiar el enfoque de la investigación y la tecnología para salvar vidas, construir justicia y paz, y no dejar que sean utilizadas para promover guerras y nuevas formas de colonialismo. Que el sufrimiento causado por la pandemia en todas partes y la pérdida de tantas vidas inocentes nos enseñen que otro mundo es posible y que solo depende de nosotros. Como misioneros, debemos ser profetas de este mundo nuevo.